Chronicon Mundi. Un espacio para aprender historia. Bienvenidos de nuevo. Retomamos nuestro análisis sobre la vida de Hernán Cortés. En nuestra anterior inmersión lo dejamos como un joven que abandona sus estudios en Salamanca. Hoy nos enfrentamos a una pregunta que a mí me parece fascinante. ¿Cómo pasa ese estudiante, que ha sido una decepción para su familia, de volver a su pueblo sin un futuro claro, a embarcarse en un viaje que va a cambiar la historia? Es que esa es la clave. Todos conocemos al Cortés conquistador, pero hoy vamos a analizar al Cortés, digamos, fracasado, y cómo se forja una leyenda desde lo que parecía un punto muerto. Exacto. Es un periodo fundamental y, curiosamente, bastante poco documentado en las crónicas más populares, que tienden a saltar directamente a sus hazañas. Pero esos años, entre 1501 y 1506, son cruciales. Nos vamos a sumergir en las fuentes para entender el ambiente de la España de la época, las presiones familiares y, sobre todo, los pasos concretos, a menudo muy precarios, que tuvo que dar para subirse a ese barco. No es una historia de un destino manifiesto, para nada. Es una historia de ambición, de improvisación y de mucho, mucho riesgo. Pues vamos a desgranarlo. Empecemos por ese momento crítico, el invierno de 1501. Cortés, con apenas 17 años, se planta de nuevo en Medellín. La imagen es potente. No vuelve con un título de licenciado bajo el brazo. ¿Qué va? Vuelve con la etiqueta de haber dejado colgada la carrera en la prestigiosa Universidad de Salamanca. Y para su familia, que eran hidalgos de Extremadura con más honra que dinero, fue un golpe durísimo. Me lo imagino. Las fuentes como la biografía de Gómara hablan de una gran decepción. Hay que entender lo que significaba eso. Sus padres, Martín Cortés de Monroy y Catalina Pizarro Altamirano, habían hecho un esfuerzo económico muy importante. Claro. Su sueño era el camino clásico para un hijo único de su clase: estudiar leyes, convertirse en letrado y, asegurarse un puesto respetable y lucrativo en la burocracia de la corte de los reyes católicos. La vía segura, vamos. La carrera de funcionario o de jurista. Pero yo me pregunto, ¿qué se llevó de esos 2 años en Salamanca? ¿Fue un tiempo completamente perdido o algo de lo que aprendió allí le sirvió después? Esa es una pregunta excelente, porque la imagen del mal estudiante puede ser algo engañosa. Aunque no terminara la carrera, en Salamanca se habría familiarizado con el latín, que era la lengua franca de la diplomacia, del saber. El idioma internacional de la época. Exacto. Y sobre todo habría tenido contacto con el derecho romano. Las crónicas posteriores, incluyendo sus propias cartas de relación, nos muestran a un hombre con una habilidad notable para la retórica legal. Para justificar sus acciones. Precisamente, para justificar acciones que a menudo estaban al borde de la insubordinación, pero con argumentos jurídicos muy bien armados. Es muy probable que esa base la adquiriese allí. No se convirtió en letrado, pero aprendió a pensar y argumentar como uno. O sea que, sin quererlo, estaba adquiriendo herramientas que luego serían cruciales para él. Pero en ese momento, para sus padres, era un desastre. Un desastre total. Se encuentran con un adolescente inquieto, arrogante según algunas fuentes, y sin un plan de vida. Lo que nos lleva a la gran pregunta. ¿Y ahora qué? Exacto. Se le presentaban 3 caminos principales para un joven hidalgo sin fortuna en la España de 1501. El primero, la Iglesia. Parece que lo descartó de plano. Su temperamento no encajaba en absoluto. No me lo imagino. No, desde luego. El segundo era la carrera militar en Europa, concretamente en las campañas de Italia bajo el mando del gran capitán. Gonzalo Fernández de Córdoba. Una opción con mucho prestigio. Muchísimo. Honorable, donde se podía hacer carrera. Y la tercera, la más nueva, la más exótica y también la más incierta: las Indias. Y aquí es donde el contexto lo es todo. España en ese momento debía de ser un hervidero de historias, de rumores. Un hervidero es la palabra perfecta. Acababa de terminar la Reconquista, se había unificado el reino y de repente Colón abre una puerta a un mundo desconocido. Tienes que imaginarte las calles de las ciudades, sobre todo de los puertos del sur, como Sevilla o Palos. No se hablaba de otra cosa. Era la fiebre del oro del siglo XVI, muy parecido a la de California en el XIX, o, si queremos, un paralelismo más moderno. A la locura de las criptomonedas en sus inicios. Justo.
Una promesa de riqueza casi instantánea que atraía un flujo constante de gente. Segundones de familias nobles sin herencia, soldados desmovilizados de Granada, campesinos sin tierra, comerciantes buscando una oportunidad. El marketing viral de la época. Me imagino que no serían informes oficiales y rigurosos. Para nada. Serían más bien historias que crecían y se adornaban en cada taberna. Exacto. Y no eran solo rumores, ¿eh? Se publicaban relaciones y cartas de los que volvían, a veces muy exageradas, que se leían en voz alta en las plazas. Imagina a un joven como Cortés, aburrido en Medellín, escuchando la historia de un vecino que volvió de la Española con lo suficiente para comprarse tierras, un buen caserón y un título menor. Irresistible. Totalmente. Las Indias representaban la ruptura total, la posibilidad de escapar de la rígida estructura social de la península, donde tu cuna marcaba tu destino, y forjar tu propia fortuna a base de audacia y valor. Entendido el panorama, la elección de Cortés parece casi lógica para alguien de su carácter. Pero una cosa es decidirlo y otra, hacerlo. Vuelve a casa en 1501 y las fuentes, como las que analiza el historiador Hugh Thomas, nos dicen que no zarpa hasta 1506. Efectivamente. Son 5 años. Un momento. Si vuelve en 1501 y no zarpa hasta 1506, ¿qué hace durante esos 5 años? No me lo imagino esperando en casa de sus padres. En absoluto. Eso no encaja con el personaje ambicioso que estamos dibujando. Para nada. Esos 5 años son una especie de aprendizaje en la sombra. Las crónicas, aunque son dispersas, nos permiten reconstruir su itinerario. ¿No se queda en Medellín? Ah, ¿no? ¿A dónde va? Se va a Sevilla. Lógico, el centro de todo. Claro, en ese momento era la puerta y el epicentro del Nuevo Mundo. Allí, un joven astuto podía aprender muchísimo, cómo funcionaban las flotas, quiénes eran los personajes importantes, qué se necesitaba para conseguir una licencia de embarque. Pasó tiempo también en Valladolid, que era la sede de la corte, probablemente buscando contactos y patronazgos. Estaba haciendo networking, como diríamos hoy, preparando el terreno. Exacto. Y de hecho, su primer intento de cruzar el Atlántico no fue a las Indias, sin más. ¿Cómo? Las fuentes nos dicen que en 1502, con unos 18 años, intentó unirse a la expedición de Nicolás de Obando, que zarpaba para gobernar la Española. Pero una enfermedad, unas calenturas o fiebres, se lo impidió. Su primer plan se frustra. O sea que ya tuvo un primer fracaso. ¿Y después de eso, qué hizo? ¿Volver a casa? No. Es entonces cuando se plantea seriamente la segunda opción, Italia. Se preparó para unirse a las tropas del Gran Capitán, que partían hacia Nápoles. Y aquí es donde encontramos una de esas anécdotas que, aunque quizás esté adornada por los cronistas, define perfectamente al personaje. A ver. La noche antes de partir, mientras escalaba el muro de la casa de una dama casada para una cita furtiva, una de las piedras se desprendió, cayó y quedó malherido. No me digas. Se perdió la campaña de Italia por una aventura amorosa que salió mal. Así lo cuenta Gómara. La caída le provocó tal lesión que no pudo embarcar. Cuando sus compañeros estaban luchando en Italia, él estaba convaleciente. ¡Qué fuerte! Es un episodio que nos muestra a un Cortés audaz, mujeriego, impulsivo y con una cierta tendencia a meterse en líos. No es el estadista frío, es un joven de su tiempo, lleno de pasiones. Esto es increíble. Le da mucha más profundidad al personaje. Entonces, tenemos a un joven que ha fracasado en los estudios. Se le ha frustrado el primer viaje a las Indias por enfermedad. Y el viaje a Italia por un accidente un tanto vergonzoso. Exacto. Su situación en 1504 o 1505 debía ser bastante precaria. Me sorprende que sus padres, a pesar de la decepción inicial, siguieran apoyándolo. O quizá no lo hicieron. ¿Cómo consigue finalmente el dinero para el viaje? Aquí ligamos al núcleo de la cuestión y a uno de los descubrimientos documentales más reveladores, destacado precisamente por Hugh Thomas. Durante siglos se creyó la versión de que zarpó en 1504, pero un documento encontrado en el Archivo de Protocolos de Sevilla cambia la historia. ¿Ah, sí? Demuestra que en realidad partió en la primavera de 1506, y lo más importante es que nos dice cómo lo pagó. A ver, estoy intrigado. El documento es una carta de obligación. Básicamente un pagaré. ¿Un pagaré? Un pagaré. En él, un tal Fernando Cortés, que es como firmaba entonces, se compromete a pagar 11 pesos de oro y un ducado al maestre de la nao San Juan Bautista,
un comerciante llamado Luis Fernández de Alfaro. ¿Y por qué concepto? El pago cubre el pasaje y la comida durante la travesía desde Sanlúcar de Barrameda hasta Santo Domingo, en La Española. Un pagaré. Eso lo cambia todo. No es el hidalgo que se va a hacer las Américas con el dinero de papá. Nada que ver. Lo convierte en un emprendedor desesperado, casi como el fundador de una startup de hoy en día que lo apuesta todo a una idea, endeudándose hasta las cejas. Es la metáfora perfecta. No tenía dinero. O si su familia lo tenía, no se lo dieron, quizás como castigo por su abandono de los estudios. Tuvo que buscarse la vida y convencer a un comerciante de que le fiara el pasaje. Esto nos dice muchísimo sobre su carácter desde el principio. Es un hombre dispuesto a arriesgar. Y asumir deudas. Y apostar sobre un futuro incierto. No parte de una posición de poder o riqueza, sino de pura ambición y una enorme confianza en sí mismo. Y ese patrón de endeudarse para financiar sus ambiciones es algo que veremos repetirse una y otra vez en su vida, ¿no es así? Totalmente. La propia conquista de México fue, en esencia, una empresa privada financiada a crédito, con Cortés como director ejecutivo y principal deudor. Exactamente. La expedición de México la financia pidiendo préstamos, poniendo sus propias encomiendas como aval y convenciendo a otros de que inviertan en la empresa. Ese modelo de negocio, por así decirlo, lo aprende aquí, en su primer gran paso. La Carta de Obligación de 1506 es la semilla de todo lo que vendrá después. Nos muestra un hombre que entiende que para ganar a lo grande, primero hay que estar dispuesto a deber a lo grande. Es fascinante cómo un simple documento administrativo puede iluminar de esta manera la psicología de un personaje histórico. Nos aleja del mito del conquistador de bronce y nos acerca a un joven de carne y hueso, con problemas económicos, que tiene que firmar un pagaré para poder empezar su aventura. Y nos revela también la naturaleza de esas primeras travesías. El maestre del barco, Luis Fernández de Alfaro, no era solo un transportista. Era un inversor. Era un inversor, se arriesgaba a llevar a pasajeros sin un duro a cambio de una promesa de pago futuro, esperando que hicieran fortuna y le devolvieran el dinero con creces. Todo el sistema de la conquista se basaba en el crédito, la deuda y la especulación sobre el futuro. Cortés no era una excepción, era el ejemplo perfecto de ese sistema. Así que, después de 5 años de idas y venidas, de planes frustrados y de buscarse la vida en Sevilla y Valladolid, finalmente lo consigue. En la primavera de 1506, con el bolsillo vacío, pero con un contrato de deuda en la mano, se sube a ese barco, el San Juan Bautista. Es increíble. Es increíble pensar que uno de los capítulos más determinantes de la historia moderna empieza así, no con un ejército ni con el favor del rey, sino con la apuesta personal y arriesgada de un joven de 21 años. Un joven que había agotado todas las demás vías y al que solo le quedaba la carta más arriesgada de todas. Se embarca hacia un destino completamente incierto, sin más capital que su ingenio, su ambición y la deuda que acaba de contraer. Tenemos a Cortés rumbo a las Antillas.